Hola, bienvenidos a la clase número 13 del diplomado. Recuerden que estamos en esta segunda etapa que es cómo hacer. Por lo tanto, nos vamos a posicionar en lo que es la dimensión objeto. Desde ese lugar, como nosotros nos vamos a diseñar desde aquí intervenciones que implique intervenciones macrosociales a nivel político-público, desde el punto de vista en cuanto a lo que es el objeto, lo cual implicaría una reducción, si se quiere, de las horas de los casinos, por ejemplo, poder bajar la accesibilidad de las sustancias ilegales, poder generar algunas maniobras en cuanto a la accesibilidad de las sustancias legales, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer sigue es posicionarnos en cómo podemos trabajar de lo que es la dimensión objeto en la clínica o a nivel, si se quiere, de primer, segundo y tercer nivel de atención de las adicciones. Cuando hablamos del objeto y hablamos del vínculo que se establece entre el sujeto y ese objeto, tenemos dos estrategias de las cuales es importante que podamos describir cierta diferenciación e integración, porque durante décadas ha tenido cierto nivel de polémica el hecho de una de estas estrategias. Estamos hablando de lo que es la política del abstencionismo y la política de reducción de daño. Ustedes en la bibliografía lo que van a encontrar que la política prohibicionista es un tipo de política que viene desde lo que es el siglo XX, el principio del siglo XX, y tiene toda una serie de lógica prohibicionista punitiva jurídica, lo cual se mezcla la salud con lo criminal, se mezcla la salud con lo jurídico castigo. Y por otro lado están lo que son las políticas o las intervenciones de reducción de daño, que son, si se quiere, más modernas, surgen aproximadamente en la década del 80, 90 en Europa, justamente por la epidemia que ellos habían tenido con las adicciones en cuanto a la utilización de jeringas, como por ejemplo la heroína. A partir de ahí se genera toda una polémica y un mito de que las políticas de reducción de daño son un tipo de apología al consumo, lo cual no solamente que es errado esta afirmación, sino que inclusive si nosotros no utilizamos las intervenciones de reducción de daño en determinado segmento de la población o con determinados casos, esas personas quedan formando parte de la población oculta y no teniendo un vínculo con el efector de salud, lo cual aumenta las probabilidades de la evolución de la enfermedad y también aumenta las probabilidades de los problemas sanitarios a nivel de salud pública. Por lo tanto, cuando hablamos del abstencionismo, es un tipo de estrategia en la cual uno decide no hacer más algo. Es decir, por ejemplo, no volver a consumir determinada sustancia. Y de ese modo, esta conducta problema o esta sustancia problema de la cual se decide abstenerse uno es una co-construcción que se da entre el consultante identificado, la familia y el equipo tratante. De ese modo se co-construye cuál es la sustancia problema que lleva no solamente a un deterioro individual, sino también a un deterioro familiar y social. A partir de ahí se establece, ¿no?, la estrategia del abstencionismo de determinada sustancia. Por ejemplo, puede ser la cocaína, por ejemplo, puede ser la cocaína y el alcohol, por ejemplo, puede ser el juego. Y a su vez, se puede utilizar en el mismo caso la estrategia de reducción de daño. Por ejemplo, hay casos donde se construye como meta terapéutica la abstención de la sustancia problema, cocaína y alcohol, pero se utiliza la política de reducción de daño, aún siguiendo vinculándose con la marihuana. Otro caso, por ejemplo, es el abstencionismo de la sustancia problema, cocaína, marihuana, y se utiliza en la reducción de daño
porque la persona se sigue vinculando con el tabaco. Entonces, de ese lugar no estaríamos hablando de un abstencionismo total e ideal, estaríamos hablando de una estrategia de abstencionismo para determinada sustancia y la estrategia de reducción de daño para otra determinada sustancia. Siempre es conveniente que cuando uno va a implementar la estrategia de reducción de daño, que se puedan enmarcar en determinadas preguntas. Es decir, ¿qué? Cuando hablamos de qué, ¿cuál sería el objeto? Estamos hablando del celular, estamos hablando del juego, estamos hablando de una sustancia. ¿Dónde? Es decir, ¿en qué lugar se va a dar el vínculo con ese objeto? ¿Al aire, en la vía pública? ¿En una casa? ¿Con quién? Si la persona lo va a hacer solo, lo va a hacer con otras personas. Y fundamentalmente el para qué. ¿Cuál es el sentido que esa persona aún va a continuar encontrando en ese vínculo con esa sustancia? Aún sabiendo de que está alcanzando la abstinencia de la sustancia problema y que eso genera una movilización en todos sus escenarios, puede rendir más laboralmente, puede mejorar el clima familiar, puede encontrarse él más despierto o más activo para poder construir un proyecto de vida, pero aún así sigue nutriendo un vínculo tóxico, por ejemplo con el alcohol. Entonces, desde ese lugar el para qué va a seguir invitando a esa persona que se pueda desafiar a poder lograr el ideal, que sería un abstencionismo total, porque el ser humano de la contemporaneidad, por la cultura en la cual vivimos, estamos invitados sistemáticamente a vincularnos con un algo, ¿no? La revolución consumista. Y el hecho de poder lograr un ideal, de no depender ni de una sustancia, ni de una actividad como el juego, ni tampoco de una relación, es el gran desafío que el ser humano tiene en esta contemporaneidad. Nos estamos viendo en la próxima clase.